cubano trabaja para una comida y si acaso el desayuno. Para mí es un misterio cómo es que sobrevivimos los cubanos. Básicamente estamos viviendo de las remesas. Todo el mundo está en modo supervivencia. El problema es que la economía cubana no existe. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast Sin Muela, un podcast de Cubané. Hoy es nuestro primer podcast del año, por lo que queremos felicitarte y desearte mucha salud y prosperidad. Por ello decidí invitar a un amigo de hace muchísimos años para hablar sobre economía familiar. Así que quiero agradecerte por haber llegado hasta acá. La primera pregunta, ¿trabajas para el Estado? Sí, yo trabajo para el Estado. ¿Cuánto cobras? Cobro alrededor de 6.500 pesos. ¿Y esos 6.500 pesos te da para vivir? O sea, ¿para vivir un mes? Para nada, ni siquiera para empezar. Ni siquiera para empezar. Ni siquiera para empezar, no llega ni a los 15 días. A ver, no llega a los 15 días. ¿Cómo tú distribuyes ese dinero? ¿Qué es lo primero que haces? Por ejemplo, ¿tú compras algún producto en las tiendas en MLC? No, yo nunca he comprado nada en MLC. Es imposible que con 6.500 pesos puedas comprar en MLC. Primero, disculpa, déjame interrumpirte ahí. Yo no soy un experto en el tema. Te estoy acompañando porque al final la economía familiar afecta a todos. Seas especialista, seas experto o no. Es lo que a diario vives y yo pienso que cualquiera puede hablar sobre este tema. Pero yo no me considero un ducho en el tema. Supongo que haya gente que logre hacer malabares y sobrevivir con su salario del Estado, pero no, es decir, en mi caso específico yo no creo que pueda, aunque por más que lo intento veo que no puedo. Siempre tengo que hacer algo por la izquierda, trabajar en cualquier trabajo que me caiga, en construcción, en lo que sea. A ver, pero no hay que ser un experto para llevar una casa y saber cómo los números funcionan, porque al final tú tienes un salario y hay un producto que necesitas comprar. En lo práctico, vamos a lo práctico. Se necesita comer, que es lo básico del ser humano, necesitas comer. No es un problema de burguesía, ni de lujos, es sencillamente comer. Tener una dieta balanceada, en mi caso, no existe. Es imposible que yo logre tener una economía balanceada. Y no creo que muchos cubanos puedan hacerlo, sobre todo si trabajan para el Estado. Trabajando para los privados, la gente se bandea un poquito más. Pero bueno, no es mi caso. Yo de lo que puedo hablar es de mí. Ya te decía, yo cobro 6.500 pesos. Con trabajo y mucho ahorro y eso, he logrado tener una casa más o menos las necesidades básicas cubiertas. Por ejemplo, yo tengo aire acondicionado, tengo refrigerador, Eso significa la electricidad mensual sea alrededor de los 500 pesos, entre 500 y 700, a veces hasta 1.000 pesos en verano. Eso trae como consecuencia que esas comodidades valgan y el recibo de electricidad mensual de mi casa es de entre los 500 y 1.000 pesos. Me va quedando alrededor de 5.500 pesos al mes. Es decir, yo tengo que destinar mínimo 1.000 pesos, es decir, máximo 1.000 pesos al mes para la electricidad. Que a veces no, ya te digo, en invierno, por ejemplo, nunca llego a los 1.000 pesos. Pero por ahí, oscila por ahí y tendría que entonces también agregar ahí el recibo del gas, del agua, que uno, es decir, para alguien que tenga un salario normal en el mundo, ve que es barato en Cuba, porque, no sé, el gas que cueste 60 pesos al mes, si lo llevamos a los dólares, no llega ni siquiera a $1. Pero en el caso de Cuba, ya te digo, el salario mío es de 6.500 pesos. Con 6.500, si yo gasto alrededor de 1.200, 1.300 pesos solamente en los servicios básicos, dígase electricidad, agua y gas, ya ves lo que me va quedando. Pero bueno, con la canasta básica al menos pueden escapar, ¿no? Podemos escapar porque yo también vivo en Cuba. Claro. Sí, escapar, ya te digo, 15 días, los primeros 15 días del mes. Para colmo ahora subieron los precios de la canasta básica. No sé, la canasta básica familiar de 2 personas oscila ahora entre los 800 y 900 pesos cubanos en total, poniendo todo el aceite, los huevos, el pollo que dan una vez al mes. Es que es tan extraño que uno no sabe ni cómo explicar cómo es que sobrevive y cómo llega al fin de mes. Porque 5 libras de arroz, 7 máximo que dan a veces, 7 libras de arroz, 4 o 8 huevos. A ver, una para libra y media de para azúcar. los que nos están escuchando por primera vez y no son cubanos, 8 huevos todos los días, ¿te dan 8 huevos? 8 huevos al mes. ¿Por 8 huevos persona? al mes por persona.
¿Y los demás días? Los de- ¿Solamente te puedes hacer entonces 8 desayunos o Eso 8? es suponiendo que desayuno con huevo siempre. Sí. O bueno, lo comas. O Exacto. sea, tendrías cubierto 4 días comiendo huevo, almuerzo y comida. Todo lo ¿No? desayunando. Aquí nadie almuerza y come. Yo estoy seguro Sí, sí, porque eso que también... hay muy pocas personas en Cuba que almuerzan y comen. No sé, puede ser que alguien que tenga un negocio muy bueno o particular pueda darse el lujo de almorzar y comer. Es decir, de hacer todas las comidas, de desayunar, merendar, almorzar, comer, merendar. Es que no cabe ni siquiera en la cabeza de ningún cubano. Eso ni siquiera no es ni siquiera ¿cómo se dice? No es ni siquiera una meta para los cubanos tener todas las comidas Cubierta. diarias. Sí, El sí. cubano trabaja para una comida y si acaso el desayuno. Ahora que estás diciendo eso, yo recuerdo mi abuela y mi mamá que me habían enseñado desde que era pequeñito a al menos 2 comidas diarias, o sea, almuerzo y comida. Y ahora cuando fui allá a ver a mi abuela, bueno, pues nada, solamente una comida. Y en La Habana, donde yo vivo, igual, solamente es una comida, la comida de la noche. Y bueno, por el día uno trata de inventar, pero la situación para todos se ha complicado mucho. Nada, es lo que te decía. Para mí es un misterio cómo es que sobrevivimos los cubanos. Los cubanos que trabajan para el gobierno y que no intentan, que no buscan otro tipo de negocio, que no hacen algún, como se dice, cambalache. Es un misterio cómo es que sobreviven, es decir, cómo es que, que logran llegar a fin de mes, ¿no? Es totalmente misterioso. Ya te digo, yo supongo es decir, yo digo misterioso, pero sé que es lo que es. Es la gran mayoría de las personas tienen ya a alguien fuera que los ayuda. Es decir, básicamente estamos viviendo de la remesa. Que se dice fácil y se dice, no, los cubanos viven de la remesa. Pero es decir, hay que entender que eso es el resultado de un sacrificio no solamente personal, es un sacrificio familiar. Las personas deciden irse de su país, vivir como emigrantes, porque si no, los que se le quedan en Cuba se le mueren de hambre. Es tan sencillo y complicado como eso, ¿no? O se van o se mueren de hambre la familia entera. Porque ya te digo, en mi caso, yo no tengo a nadie afuera, no tengo a nadie que me ayude desde fuera. Mi familia vive en Oriente, yo vine a vivir a La Habana desde los 18 años, pero mi familia se quedó en Oriente. Yo a mi familia no la puedo ayudar, de ninguna manera. Aunque quiera, yo no puedo ni siquiera mandarle un pan. Y es eso, es sobrevivir. Todo el mundo está en modo sobrevivir. Te pongo un ejemplo, fácil, sencillo. El pan. Dan por la cartilla de racionamiento, por la libreta de abastecimiento que todos conocen, dan un pan diario. Un pan cada día, que vale $1 cubano. Uno dice, bueno, al menos tienes un pan, pero un pan diario. Es decir, lo usas para desayunar o lo usas para una merienda. Y además, usarlo para desayunar es casi imposible porque ese pan tiene tan mala calidad que no puedes guardarlo de un día para otro. De un día para otro. Lo tienes que ir a comprar alrededor de las 9 de la mañana, que es cuando empiezan a venderlo, 8:30, 9 de la mañana. Es decir, ya no puede ser para el desayuno. Ya tienes que dejarlo para comértelo fuera de horario. Yo veo los planes en la ley de alimentación y la Organización Mundial de la Salud hablando sobre obesidad y sobre... Entonces la gente dice, bueno, pero hay cubanos que están obesos, que son gordos. Claro, es que la mala alimentación también trae obesidad. Porque cuando comes lo que encuentras a la hora que encuentras es como los cerdos, ¿entiendes? Ahora que estás hablando de la obesidad, yo recuerdo también en mi época más jovencita, ¿no? Estoy hablando de hace como 10 años atrás, yo recuerdo que lo más barato eran los vegetales y verduras. Y de hecho, desde cierto punto de vista, como vengo del campo, le hice como rechazo, ¿no? Y siempre me gustaba más el tema de las carnes y tal. Y realmente, estando aquí en La Habana, las cosas han cambiado. Ya los vegetales, las verduras y las frutas tienen precios de esos descabellados que tú dices, bueno, un poquito por favor. Y el problema es que a veces siento también que hablo de precios descabellados, pero el que nos está escuchando tiene que pensar en lo siguiente, es cuánto ganas. Porque a veces yo digo, esto está caro, pero cuando tú sacas la matemática, tú dices, ah, no, son $2. Sí, pero ¿cuánto dinero gana un cubano en dólar?
O sea, estamos hablando 6.500, ¿cuántos dólares sería aproximadamente? No sé, nunca lo he calculado, pero debe rondar alrededor de los... Bueno, 6.500 en 375, que es como está ahora mismo el dólar en la calle, serían 37 dólares. Si tú ganas 37 dólares y tienes que invertir 2 dólares para comprar un determinado producto, el producto es caro. Porque tienes un mes. Esos 37 dólares tienes que gastarlo. O sea, 37 entre un mes, o sea, entre 30, solamente puedes consumir al día $1.05, más o menos. Estoy haciendo un cálculo a ciega. Y yo sé que a veces lo digo, sobre todo en mi canal, digo tal número y lo miro desde afuera. Lo miro como lo miraría un turista, ¿no? De decir, no, pero eso está barato. O sea, comparado con mi país, no sé, un turista que vive en Europa, digamos, ¿no? Dice, pero eso está barato comparado con mi país. Pero uno tiene que pensar en comparado contra el salario de un cubano. Comparado con el salario cubano, te pongo un ejemplo. Un lugar de comida hecha, ¿no? De un restaurante, ni siquiera son restaurantes, porque son prácticamente fondas, pero bueno, los restaurantes del gobierno, del estado. No sé, en el Vedado está el Siete Mares, hay muchos lugares donde venden comida. Primero, la comida es de pésima calidad, pero bueno, es comida. El mínimo que ahora mismo cuesta un almuerzo en un lugar de eso es 500 pesos cubanos. Es decir, ya puedes sacar la cuenta, 500 pesos cubanos. Si lo divides entre 6.500, comes y no puedes dividirlo entre 6.500, porque ya te digo, tienes que pagar electricidad, tienes que pagar gas, agua, tienes que pagar Solamente transporte. te da, si haces la división, solamente te da para 13 almuerzos o 13 comidas. Entonces solamente tendríamos 13 días cubiertos. ¿Y el resto? El resto del mes es lo que es eso. Uno trata de desentrañar eso. ¿Cómo logran sobrevivir las personas que no tienen nadie fuera y que trabajan para el Estado? Porque uno dice, bueno, búscate otro trabajo. Cualquiera te diría, búscate otro trabajo, ¿no? Búscate un trabajo que dé más, pero ¿qué trabajo que dé más? Yo soy un profesional y gano 6.500 pesos. No sé, los médicos creo que llegan hasta 10.000, que ya, entonces, ¿qué otro trabajo buscarías? Trabajo al final es cometer ilegalidades, que es lo que hace la gran mayoría. Revender, hacer cola. Entonces se ataca a los coleros, se ataca. Yo no soy de las personas que atacan a los coleros. Para mí los coleros están sobreviviendo. Es decir, y existen por la miseria que hay. Si no, no existieran los coleros. Así de sencillo. Si los productos estuviesen en todas las tiendas, en todos los lugares, y hubieran productos y estuvieran asequibles para el bolsillo de los cubanos, nadie podría revender nada. Es decir, el que revendería algo sería por pura comodidad, por acercarte el producto más aún a tu casa. Pero ya te digo, atacar a los coleros, atacar es decir, bueno, como se va a solucionar el problema es que se acaben los coleros. No, los coleros son un síntoma del problema, no son los causantes del problema. El problema es que la economía cubana no existe. Tratar de compararla o de catalogarla de alguna manera es absurdo porque no existe, así de sencillo. Hace 3 años, creo, 4 años atrás, el salario del cubano más alto era de 800 pesos, de 800 pesos cubanos, ese era el más alto. La gran mayoría cobraba entre 350 y 500 y el mínimo era 250 pesos. Tampoco se sabía, tampoco era imposible saber cómo era que lograban sobrevivir. Es verdad que los precios en esa época estaban más bajos que ahora, pero tampoco nunca estuvieron, nunca, para mí nunca. Es decir, yo tengo 42 años. En mis 42 años yo nunca he visto, es decir, que yo soy quien me autofinancio y me mantengo. Nunca he visto que los salarios funcionen, que los salarios del Estado funcionen. Al final, el irse del país, la gente dice, bueno, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué la gente se va así? Veo los videos en las redes de personas extrañando a su gente en Cuba, de personas que dicen, no, porque si aquí estoy mal, porque estoy viviendo en un tráiler y estoy... Pero es que para mí es tan absurdo tratar de comparar ese nivel de vida con el nivel de vida de un cubano. Hace poco vi una publicación de alguien que decía, ¿no? Que la gente pedía, ¿no? Que la gente pusiera cuál era qué era lo más loco que había hecho en función de ahorrar dinero. Y yo digo, bueno, los cubanos no pueden ahorrar dinero de ninguna manera. Pero sí podemos hablar de eso, de hacer cosas locas. Alguien puso, o yo creo que fui yo mismo que puse, bueno,
Ningún cubano se afeita con crema de afeitar. Muchos extranjeros se quedaron horrorizados, ¿no? Pero es que es así, digo, si el 0,2% de los cubanos se afeitan con crema de afeitar, son muchos. Eso es un lujo, eso es, por supuesto, eso es un lujo, eso es pura estética, ¿entiendes? Ya, está bien, todo el mundo que se deje la barba y el bigote y no hay problema. Pero si nos vamos dejando de hacer cosas, por eso, por la miseria, recuerdo cuando empezó la crisis esta fatal, ¿no? Yo tengo un amigo que fuma tabaco. Y yo, no, imagínate tú, los tabacos cuestan 200 pesos ahora. Es decir, costaban, en ese momento creo que costaban 50 o 60 pesos. Dice, no, voy a tener que dejar de fumar tabaco. Ah, bueno, ya, no, mira, eso es muy bueno para la salud y eso. Entonces ya seguimos conversando y me dice, no, el café, ahora el café, imagínate tú con un café en la calle, ahora el mínimo son 25 pesos y a veces hasta 50. No, voy a tener que dejar de tomar café. Digo, también, eso es muy bueno para la salud, dejar de fumar y dejar de tomar café. Pero así va, sigues y sigues y sigues y sigues. Y llega al momento de que me dice, bueno, imagínate tú, y ahora no hay ni condones, no aparece un condón cuesta 100 pesos. Y ahí no le pude decir, mira, porque entonces, ¿qué queda, no? ¿Qué vamos a ir dejando, no? ¿Qué vamos a ir dejando como básico? No hablemos de carne, porque ahora la carne de fin de año ya sabemos que eso quedó en el olvido. Pero bueno, dentro de la comida de fin de año estaba la ensalada de tomates, ¿no? No, ahora el tomate, en lugar de bajar de precio a finales de año, sube, que es cuando se supone que más tomates hay, porque es la época en que se cosecha, ¿no? No, sube el precio del tomate. Es decir, que ni siquiera tomates tuvieron la gente para fin de año. Pudieron comprar para fin de año. Es un misterio. Lo que se puede sacar de esta conversación, de este problema, es que es un misterio cómo sobreviven los cubanos. La cantidad de dinero que ingresa una familia contra los gastos son tan absurdos que no hay forma de uno encontrar cuál es el mecanismo que están usando los cubanos para sobrevivir. Ya te digo, para mí la gran mayoría vive de las remesas de su familia, de las ayudas que le dan a su familia, que ya se sacrificaron, que arriesgaron su vida y se fueron. Sí, pero aquí yo también veo, por ejemplo, muchas personas que tienen dinero que, digamos, que viene de bares, que son dueños de bares, que son dueños de negocios, que tienen un poquito de luz, digamos, y esa gente no vive tan mal. También hay como un equilibrio en ese sentido, porque muchas veces también hablamos de Cuba y pensamos en la mayoría, que, a ver, ¿cómo lo explico? Es que la mayoría estamos afectados por la economía, pero eso no quiere decir que haya personas que, digamos, se van una semana a Cancún, cómo hicieron el dinero, cómo montaron su infraestructura, no la sabemos a ciencia cierta, aunque bueno, sí hay determinados rumores. Yo lo que quisiera es que tú me presentaras a alguien que tenga un bar o que tenga un restaurante que esté funcionando, es decir, que funcione, que lleve tiempo funcionando y que aún funcione, que no tenga o financiamiento de alguien que lo ayuda desde el extranjero, o que esté intrínsecamente ligado al poder. Si tú me presentas uno, entonces yo voy a creer en eso que me estás diciendo, en que es una media, en que hay un porcentaje de cubanos que sí sobreviven con eso, con negocios particulares. Los negocios particulares o están financiados con alguien que los ayuda desde el exterior, al menos para arrancar, y aún después de arrancar tienen que seguir ayudándolos porque muchas cosas de las que venden son importadas, o están vinculados muy estrechamente con el poder en Cuba, porque de lo contrario no puedes hacer un negocio. Es tan sencillo como ¿cuánto vale eso? Una libra de arroz. ¿Cuánto vale una libra de carne de puerco para hacer un bistec y venderlo después en eso? ¿Cómo reúnes el primer capital ese para arrancar el negocio? Nadie en Cuba puede reunir. Puedo apostar lo que sea, que ningún cubano con su salario puede reunir capital para levantar un negocio, para empezar un negocio. Un negocito, fíjate, no te estoy hablando de un super restaurante de lujo, no, te estoy hablando de una cafetería que venda pan con croqueta y café por las mañanas. No puedes, es imposible. Ya descuentas 1.000 pesos en electricidad. Si a eso le descuentas... Sí, pero tú eres privilegiado porque tienes aire acondicionado. Exacto. No todos los cubanos tienen un aire acondicionado. Vamos a poner el caso de no poner el aire acondicionado en el mes entero. Voy a quedar en 500 pesos, más o menos,
alrededor de 500 pesos de electricidad. El transporte. Ahora mismo cualquier taxi cuesta 100 pesos. Ya los taxis, los que recuerden Cuba, que hayan venido hace un par de años atrás, recuerden los almendrones de 10 pesos. Olviden eso. Ya ahora un taxi mínimo son entre 50 y 100 pesos. En dependencia de la hora del día. Todos sabemos qué pasa con los ómnibus, con las guaguas. Los ómnibus no. Depender totalmente del ómnibus para transportarte significa que nunca vas a llegar a tiempo a nada. A nada, a ninguna cosa que hagas. Puedes estar en la parada 3 horas antes, que perfectamente puedes llegar fuera de tiempo al lugar que debes llegar. A tu centro de trabajo, a donde quieras ir. Vamos a suponer que nada más cojas ómnibus, que nada más te transportes en transporte público, en el transporte eso serían, vale un peso cada viaje. Las guaguas cuestan 2 pesos. ¿Guaguas o ómnibus? Exacto, los ómnibus valen 2 pesos cada vez que montas en el ómnibus. Ponlo que montes una sola vez al día. Sí, pero no es una sola vez, tienes que ir y regresar. Serían una sola vez al día, serían 60 pesos de ómnibus. Ida y vuelta serían 120 pesos mensuales que ya también tienes que descontar de tu eso. Contando 2 veces en la guagua. Sí, en el ómnibus 2 veces. Dos viajes, ida y vuelta. Esos son los básicos, esos son los más, es decir, de los que no podemos prescindir. Porque no podemos prescindir ni de pagar las facturas porque te vas a... Es decir, sería volver a la prehistoria, ni puedes prescindir de transportarte. ¿Y cómo sería tener un hijo en Cuba? No, para mí tener un hijo en Cuba es una locura. Yo no pretendo, mientras viva en Cuba yo no voy a tener hijos. Y no sé, a la edad que tengo yo creo que ya no va a ser posible, no va a ser. O me voy del país para tenerlo o no sé, a lo mejor si mejoro mucho económicamente, adoptar a algún niño, que además adoptar en Cuba es súper imposible. Eso ni hablar de eso. Y por ejemplo, algún regalo, es que no sé, es un tema tan delicado. Uno puede planificarse para hacer un regalo. Yo no sé no sé en tu caso, no sé cuánto tú ingresas en eso, pero en mi caso, si yo quiero hacerle un regalo a alguien, tengo que dejar de comer un par de días o 3 días. Es decir, comerme el pan de la cuota, el pan de la libreta y agua con azúcar o eso, por lo menos 3 o 4 días, mantenerme con el pan de la cuota y agua con azúcar o agua. Sí, pero a ver, ¿y de cuánto sería ese regalo? ¿Y de cuánto sería el regalo? Un regalito mínimo. Te estoy hablando de un regalo de 200, 300 pesos. ¿Pero qué vas a encontrar por 200, 300 pesos? Un ramo de flores. ¿Un ramo de flores? Un ramo de flores. Eso lo va. Pero las flores no se comen. Pero porque los regalos no tienen por qué ser regalos comestibles, ¿no? Te me estás preguntando por hacer un regalo. Yo dejo de comer esos 3 días y cojo 300 pesos y compro un ramo de flores. Ah, eres un romántico. No es que sea un romántico, es que es lo único que se puede pagar. A mí me gustaría regalar algo más práctico, pero las flores no costaban eso antes. Pero no siempre, antes no, pero ahora sí. Es decir... O sea no que eso es lo más barato que se puede comprar de regalo. Me parece que es lo más barato, no sé, ahora mismo así pensando al vuelo, no sé qué otra cosa se pudiera comprar, algo práctico. Que no sé, como unos zapatos, una ropa, es imposible, porque un vestido de mujer, por ejemplo, cuesta entre 2.500 y 5.000 pesos, ¿no? Me parece. Entre 2.500 y 5.000 pesos. Si yo cojo 2.500 pesos de mi salario para comprar un vestido, ya no serían 3 días de dejar de comer, tendría que dejar de comer la mitad del mes. ¿Entiendes? Entonces, hacer un regalo es bastante... Es que ya te digo, si no puedes, es que a mí me parece que la pregunta está un poco fuera de lugar, porque si no puedes sobrevivir, ¿cómo vas a pensar en regalarle algo a alguien? Sí, pero a ver, es verdad que no puedes sobrevivir y pensar en regalarle algo a alguien. Está un poco fuera de lugar, no lo niego, pero tienes que pensar también en esas ocasiones especiales. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el Día de las Madres. No, mira, los cubanos somos muy espirituales. Ese Día de las Madres se quiere más que nadie nunca. El Día de las Madres, el cumpleaños, no sé, un 14 de febrero, algo así. Estoy pensando en fechas importantes y que bueno, está feo no regalar nada
en esa fecha, durante esa fecha. La gente, es lo que te digo, es que es un gran misterio. La gente sí lo hace. Yo me quedo, no sé cómo lo hace. Cogen, por ejemplo, el Día de las Madres es tradición prácticamente el jaboncito y el champú Y la y la postalita. postalita eso es, vaya, al menos la postal. Yo creo que ya, a mí me parece que el Día de las Madres que viene, o este que pasó ahora, es decir, yo el amor incondicional a mi mamá es lo único que puedo regalarle. Y Y, el, postalitas digitales. y postalitas digitales. Porque en realidad, ya te digo, con los precios que hay, la gente, yo no sé cómo lo hace, vuelvo y te repito, no sé cómo lo hacen. Para mí, si voy a darle una explicación, sería eso, que es de remesas familiares, con ayudas desde las personas que se sacrificaron y se fueron. Pero los que viven aquí, no sé cómo lo hacen. Lo que quisiera es que alguien me explicara cómo lo hacen. Yo sé que yo no llego a fin de mes nunca. Nunca he llegado a fin de mes. Eso es lo único que yo te puedo decir. Si tú me preguntas, ¿qué haces? Todavía no lo sé. No sé, eso, empezar a dejar decir, dejar cosas, olvidarte del café, olvidarte de usar otro jabón que no sean los que dan por la cuota. Cuando se acaba el jabón te bañas con agua, así de sencillo. Con agua y un trapo. Porque si tratas de comprar jabón tienes que comprar MLC y el comprar MLC significa, ya todos sabemos que cuesta 123 pesos hacer una cola de más de 2 o 3 días. No, y es que en la calle está mucho más caro. Si lo Exacto, compras, si lo compras, y si tratas de comprárselo a los revendedores, más caro todavía te sale que eso. Es decir, para ahorrar tendría que, si, para poder seguirme bañando con jabón el resto del mes, tendría que hacer una cola de 2 o 3 días para comprar 2 o 3 MLC e ir y comprar el jabón en MLC. Y no puedo, es decir, uno diría, bueno, si ya hiciste la cola, te sacrificaste, hiciste la cola, bueno, compra más MLC, pero es que no puedo comprar 5, pero no voy a poder comprar más. La gran eso es, búscate otro trabajo. ¿Qué otro trabajo te buscas? No entonces es sé. imposible Uno, reunir. uno se piensa, no, reunir dinero, eso no vale. Todo el que me dice a mí, reúne, es decir, búscate un trabajo que te dé un poco más de dinero y reúne dinero para lograr algo. En la gran mayoría de los casos, irse del país. Para mí es absurdo decirme eso. Lo que me está diciendo, para mí, yo lo traduzco en haz algo ilegal. Métete a hacer algo ilegal. O sea, a robar, a hacer algo malo, porque es decir, ilegal. Porque de otra forma, trabajando o para el Estado o trabajando para un particular, vamos a decir, logré encontrar un trabajo particular buenísimo en una cafetería o en un restaurante. No sé cuánto cobran la gente que trabaja en los restaurantes ahora mismo. La gente que trabaja en los restaurantes ahora mismo cobran al día entre, creo que son 500 o 700 pesos cubanos. Es decir, primero, no puedo tener dos trabajos porque los trabajos en los restaurantes son de tiempo completo. Tendría que quedarme con ese solo trabajo. Voy a sacrificarme el doble o el triple. Cuando uno se sacrifica el doble o el triple, también quiere vivir acorde a su sacrificio. Y ya entonces no vas a seguir haciendo una sola comida al día. Vas a tener que comer 2 o 3 veces al día. De hecho, vas a tener que comer en la calle. Tus gastos se te van a disparar el doble o el triple. Entonces, ¿cómo esa gente que trabaja en un restaurante puede reunir? Con ayuda de la familia, con alguien que tenga en el exterior o con la gente de su propia familia que se sacrifiquen por esa persona que está trabajando en un restaurante particular. Pero de lo contrario, es imposible reunir. Es imposible reunir. Y estoy poniendo, vamos a suponer, otro trabajo bueno es la construcción, trabajar en la construcción, ser albañil y eso, que es un trabajo súper sacrificado, todo el mundo lo sabe, pero que paga bastante bien. Eso ya es lo que a veces hago, eso paga bastante bien. Paga bien, pero también trae gastos acordes a ese trabajo. Porque si vas a trabajar en la construcción, tú no te puedes comer un pan por la mañana diario. Porque así si no vas a llegar ni siquiera a una semana. Si vas a trabajar en la construcción, debes comer. Es decir, alimentarte para no desmayarte eso, porque es un trabajo físico. No sé, ¿cuánto puede costar poner un metro de piso? Ahora mismo está costando, creo que son 1.500, 2.000 pesos por cada metro de piso, por cada metro cuadrado. Cuando usted pase un día entero poniendo losas de piso, usted no va a llegar a su casa a comerse un pan y a tomarse un agua con azúcar. Usted tiene que comer, porque no es absurdo, ¿entiendes? Y lo digo desde decir, hablo del trabajo físico
Pero pasa lo mismo con el trabajo intelectual. El trabajo intelectual también lleva alimentación. El trabajo intelectual cansa, es decir, agota y eso tanto como el físico. Pero eso aquí, no sé, es que no sé cómo es que, ya te digo, vuelvo y te repito, me parece que la conclusión de esta conversación es un misterio cómo es que viven los cubanos. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y sí, es un misterio cómo vivimos los cubanos dentro de la isla. Si te gustó este podcast, recuerda compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cubanet está en todas. Te mandamos un besote bien grande y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!